Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en esta sesión que hoy va a tratar sobre las oportunidades de financiación europea para los destinos turísticos. En primer lugar, pues trasladaros que finalmente el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, pues no ha podido acompañarnos por motivos de agenda, pero sí quería pues que quedara constancia de su interés en este tipo de iniciativas, especialmente pues en un momento en el que la financiación europea está jugando un papel clave en la transformación de los destinos. Y el objeto de esta sesión es doble. Por un lado, vamos a entender mejor el marco europeo, cómo se articula la cooperación entre pues, los distintos territorios y qué tipo de proyectos tienen encaje en los programas actuales. Y por otro, pues aterrizarlo en oportunidades reales para los destinos, entendiendo pues no solo qué fondos existen, sino cómo se puede dar forma a proyectos que tengan sentido, que tengan impacto y sobre todo recorrido en el tiempo. Para ello vamos a contar con AnySolution y en concreto con Dolores Ordóñez, que es una eminencia en este ámbito y que nos va a ayudar a recorrer el mapa de programas europeos, cuál es la lógica de funcionamiento y algunos casos prácticos, pues aportando una visión súper especializada en financiación. Desde Softec, desde nuestra experiencia, bueno, que nos situamos más en la fase de desarrollo y acompañamiento a destinos, creemos que es especialmente importante entender bien este encaje pues lo antes posible, ya que va a condicionar pues todo lo que viene después. Así que, bueno, quería comentaros también en cuanto a la dinámica de la sesión, que inicialmente los micros están cerrados, ya estamos acostumbrados en otras sesiones que mantenemos. Los micros estarán cerrados, pero si alguien quiere intervenir, puede hacerlo levantando la mano y Antonio desde el Invatur os dará paso. Y además tenemos el apartado de preguntas y respuestas en las que también podéis escribir y vamos sobre la marcha comentándole a Dolores para que pueda ir dándonos respuesta. Así que sin más, daros paso a la intervención de Dolores y nada, cuando queráis. Cuando quieras, Dolores. Perfecto, muchísimas gracias, Marta. Pues un placer estar aquí esta mañana con vosotros. Como ha dicho Marta, voy a hacer un recorrido de las diferentes fuentes de financiación. Eh, Voy a estar, como no ha podido venir el secretario autonómico, voy a alargar un poquito más la charla. Espero que estéis viendo ya la pantalla y lo que nos interesa sobre todo es que se entiendan bien cuáles son esas fuentes de financiación. Hemos intentado aterrizarlas un poco con ejemplos muy concretos de diferentes tipologías de proyectos que se pueden presentar a esas fuentes de financiación y, por supuesto, pues como ha dicho Marta, en cualquier momento de la intervención, si tenéis alguna duda, levantar la mano, hacer la pregunta a través del chat, porque bueno, lo que interesa aquí es que se establezcan, bueno, conceptos claros y que realmente esa capacidad de España de participar en proyectos europeos, y en este caso Comunidad Valenciana, pues se vea incrementada, ¿no? En el caso de AnySolution, únicamente para localizaros un poquito, nosotros tenemos sede en Mallorca, en Islas Baleares, también tenemos oficina en Alicante y somos una empresa que tiene dos departamentos principales, uno que llamamos de ingeniería y otro de innovación estratégica, donde realmente estamos trabajando en proyectos europeos, pero también en diferentes planes donde trabajamos también con destinos y trabajamos con diferentes tipos de administraciones, empresa pública y privada, para ayudar a esa transformación digital y sobre todo en el ámbito de sostenibilidad y además luego también ayudar en ese ciclo de vida de esa transformación digital muy ligada a los datos. Somos una empresa pues muy activa a nivel internacional. Somos uno de los 50 expertos de turismo para la Comisión Europea y también trabajamos directamente con Naciones Unidas. Tenemos la presidencia de Planetic, la vicepresidencia del Clúster de Tecnologías Aplicadas al Turismo y la vicepresidencia de Gaia X España por todo el trabajo que estamos realizando en el ámbito de los datos, donde siempre estamos liderando todo el vertical de turismo y recientemente dentro de la Big Data Valley Association, si lo conocéis, es la entidad más importante de datos y de inteligencia artificial a nivel de Unión Europea, pues se ha creado un grupo de trabajo de turismo que también lideramos nosotros.
Empezamos trabajando desde el ámbito de las Smart Cities durante muchos años hasta que el concepto cuajó de Smart Destinations y a partir de ahí también estamos colaborando con Segitur, siendo una de las empresas con soluciones validadas por Segitur. Y como os he comentado, tenemos nuestra propia plataforma de datos que actualmente está implantada en 40 destinos de toda la Unión Europea. Para entrar un poco en materia, lo que os quería comentar, lo primero es que la Unión Europea trabaja por periodos de programación, ¿no? Estamos ahora mismo en el periodo 21-27, donde se aprobó un marco financiero, donde cada una de esas líneas de financiación atienden a una de las prioridades que se establecen por parte de la Unión Europea y luego hay un reparto de todas esas cantidades de dinero en diferentes tipologías de programas y proyectos. Eh, es un concepto que a nivel terminológico es muy importante entender. Nosotros en Eni Solution tenemos una frase que utilizamos como premisa básica cuando estamos trabajando con cualquier tipo de fondo. Es tan importante recibir los fondos como no tener que devolverlos. Por lo tanto, debemos conocer, en primer lugar, la procedencia de esos fondos, porque la procedencia de esos fondos nos va a marcar cómo tenemos que justificarlo. Y eso supone que debemos entender muy bien la diferenciación de todos los tipos de fondos, proyectos, iniciativas europeas que se están gestionando a nivel de Unión Europea. Actualmente, existe una tendencia a pensar que, bueno, pues teníamos los fondos FEDER, hemos tenido los fondos Next Generation y que todo eso se gestiona de una manera similar. Los que ya tenéis experiencia con la gestión, sobre todo de fondos FEDER, fondos Next Generation, habéis visto que la manera de ejecutar y sobre todo de justificar esos fondos tiene particularidades que muchas veces, bueno, pues desde las unidades de gestión económica de las administraciones, desde intervención, pues a veces, bueno, pues ven con determinada complejidad. Por lo tanto, es fundamental entender muy bien de dónde provienen esos fondos y cómo vamos a tener que entenderlos. Para nosotros, como punto de partida, es fundamental entender esta primera distinción, ¿no? Lo que son fondos y lo que son proyectos. Ambos vienen de la Unión Europea y al final existe ese error terminológico porque al final, como todo ese dinero proviene de la Unión Europea, a todo le llamamos fondos europeos o a todo le llamamos proyectos europeos, ¿no? Es muy importante entender esta diferenciación. Cuando estamos hablando de FEDER, de Fondo Social Europeo, de FEADER, pues estamos hablando de este primer bloque de fondos donde se gestionan, es una negociación entre Comisión Europea, Institución Europea y Estado miembro, donde las comunidades autónomas realizan sus programas operativos de los que luego surgen esos repartos a nivel territorial y esas convocatorias por las cuales, pues en este caso, los destinos pueden acceder a esas cantidades de dinero que provienen de esos fondos. La manera de gestionar esos fondos es completamente diferente a la manera de gestionar los proyectos y ambos vienen de la Comisión Europea. Y eso es muy importante porque cuando estamos gestionando los fondos europeos, tenemos que tenemos que seguir unos reglamentos que se aprueban en el inicio de cada periodo de programación y que son los que van a marcar la manera de justificar esos gastos y sobre todo toda la forma, toda la parte de elegibilidad de los gastos, ¿no? Y ahora estoy empezando por la parte a lo mejor más dura, pero si queremos llegar a entender correctamente cómo se gestionan esos fondos, no equivocarnos y que también nuestros departamentos financieros entiendan cómo deben hacer frente a esas cantidades de dinero que nos van a llegar procedentes, pues ambos de Europa, pero con una gestión diferente, es fundamental entender esta primera diferenciación. Los proyectos provienen directamente de la Comisión Europea, que como todos bien sabéis es el Ejecutivo de la Unión Europea, que está dividido en direcciones generales, como pueden ser en la Generalitat y tenemos todas las consejerías, y al final van directamente al beneficiario. Cuando estamos trabajando en proyectos europeos, no pasamos por comunidad autónoma, no pasamos por Madrid,
vamos directamente a Bruselas, vamos directamente a la Comisión Europea. Tenemos que estar atentos a la convocatoria y a partir de ahí las reglas de justificación de gastos vienen establecidas por la propia convocatoria y son completamente diferentes a las establecidas en los reglamentos de gestión de los fondos. Otra distinción importante es el tipo de proyectos, ¿no? Los fondos se basan más en actuaciones locales y regionales, la gestión más relacionada con la comunidad autónoma y se producen diferentes tipos de inversiones, ya que al final los fondos han nacido para equilibrar el desarrollo de todas las regiones europeas y conseguir que el desarrollo europeo sea mucho más equilibrado. Los proyectos ayudan a tener una visibilidad internacional porque, como mínimo, un proyecto europeo tiene que presentarse conjuntamente con otros 3 países. La gestión va directamente a la Comisión Europea. Y eso significa que además tenemos que establecer un proyecto común entre diferentes países, diferentes entidades de diferentes países, tanto públicas como privadas, porque a diferencia de los fondos en los proyectos, están igualados la administración pública con la empresa privada y además ayuda a aprender de otras experiencias, el hecho de trabajar conjuntamente con otras entidades. Muchas veces vemos en España una barrera relacionada con el idioma, porque los proyectos se presentan todos en inglés y los proyectos tienen que ser innovadores, ¿no? Tienen que marcar una diferencia y tienen que generar un valor añadido importante, ¿no? Una vez entendido fondos y proyectos, llega un poco más de complicación, porque existen proyectos europeos que se financian a cargo de fondos, normalmente fondos estructurales. Seguramente vosotros ya conocéis los fondos Interreg, más de uno de seguramente habéis trabajado con estos proyectos. No se gestionan ni a través de comunidad autónoma ni a través de Bruselas. Han creado una estructura descentralizada para la gestión de estos proyectos que se alimentan de fondos FEDER y existen diferentes posibilidades de acceder a esos fondos, ¿no? Dentro de Interreg existe una división de tipologías de proyectos a los cuales nos podemos presentar. Uno es Interreg Europa, donde podemos presentar proyectos dentro de toda la Unión Europea con cualquier país y en estas convocatorias únicamente administración pública puede presentarse. Aquí tenéis proyectos realmente muy interesantes. Hay, por ejemplo, un proyecto en el que hemos estado trabajando conjuntamente con la administración, ha sido el proyecto Carpe Diem, donde hemos trabajado en temas de digitalización. Toda la zona del Sudoe, donde, bueno, pues habéis visto el mapa, se entiende que el Sudoe parte de Lisboa y coge toda esa ribera sur de Europa, llegando hasta Chipre, donde veis un poco los ejes en los cuales podemos presentar proyectos de investigación, competitividad de pymes, economía baja en carbono, lucha contra el cambio climático, medio ambiente y eficiencia de recursos. Por lo tanto, bueno, existen diferentes tipos de proyectos que podemos presentar. Hay otro tipo de proyectos que se pueden presentar y están dentro también de Interreg, que se pueden trabajar con el norte de África, que son los Interreg NextMed. Entonces, en este tipo de proyectos, en todos los Interreg, la cofinanciación es entre un 80 y un 90%, con un 7% de indirectos. Son proyectos que van entre los 2 años, 2 años y medio y 4 años, normalmente 3 es la duración media de este tipo de proyectos y nos permiten, por ejemplo, en este proyecto que os pongo aquí como ejemplo, que es el Cluster Atlas Formed, es un proyecto en el que nosotros somos partners trabajando, bueno, el líder, o sea, la entidad que coordina la propuesta está en Italia, pero estamos trabajando, por ejemplo, pues con Egipto, estamos trabajando con diferentes entidades, con Túnez, con Grecia, con, bueno, pues España e Italia. Y al final lo que intentamos es trabajar en ese desarrollo de ese turismo rural que sea sostenible, ayudando también a las pymes en esa transformación
digital y verde que va a ayudar a que sean más competitivas, pero donde las administraciones juegan un papel fundamental en establecer cuáles son esas líneas y llevar a cabo también proyectos que a lo mejor a muchos de vosotros en el ámbito rural, de turismo rural, os podrían interesar. Entonces, existen todos estos fondos dentro de Interreg, esa tipología de proyectos. Dependiendo de dónde estés localizado, puedes presentar proyectos, en este caso Valencia, dentro de Interreg Europa, Interreg Med, Interreg Sudoe, que son diferentes tipos de convocatorias a las cuales podéis participar. Y otra de las iniciativas son las acciones urbanas innovadoras. Son proyectos que se pueden presentar municipios de más de 50.000 habitantes, pero con presupuestos de hasta 5 millones de euros subvencionados al 80%. Y esta convocatoria es muy interesante para las ciudades porque realmente lo que se está exigiendo por parte de la Comisión Europea es que exista ese cambio real y positivo en los ciudadanos, ¿no? Entonces tienen que ser proyectos donde toda esa parte de participación ciudadana se lleve a cabo de una manera pues real y muy activa. Y ahora quiero entrar en lo que son proyectos europeos, entendiendo como proyecto europeo aquellos que provienen directamente de la Comisión Europea y que no van a pasar en ningún caso ni por comunidad autónoma ni por ministerio. Dentro, el proyecto más grande de ellos, la convocatoria más grande, es el Horizonte Europa. Es un proyecto muy interesante para que vosotros, administración, lo conozcáis, no solamente por la cantidad de presupuesto que tiene, que para este periodo eran 100.000 millones de euros, sino también porque es una convocatoria que muy relacionada también con la parte de la sostenibilidad. Hay proyectos altamente tecnológicos, hay proyectos que tienen muy en cuenta la calidad de vida del residente, pero a nivel de subvención para las administraciones públicas en todas las tipologías de proyectos, que en Horizonte Europa hay 3 tipologías de proyectos, que son las RIA, Research and Innovation Actions, IA, Innovation Actions, y CSAs, Coordination and Support Actions. Para la administración pública, siempre todos estos proyectos son al 100% de subvención y con un 25% de gastos indirectos que no deben justificarse. Por lo tanto, son proyectos que son muy interesantes y ahora os voy a poner unos cuantos ejemplos en los cuales estamos trabajando nosotros desde AnySolution para que os deis una idea de las diferentes tipologías de proyectos en los cuales se pueden participar. Pensad que siempre estamos trabajando ahora mismo en un entorno de consorcio. Eso significa que ha habido una entidad que ha tenido una idea, ha buscado partners a nivel internacional, entidades públicas y privadas de otros países de la Unión Europea, mínimo 3, pero dependiendo de los presupuestos, la cantidad de partners se incrementa, por lo tanto estamos hablando de partners entendido como socios, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto que se llama Data for Food, donde estamos trabajando en un consorcio de 30 entidades de más de 10 países diferentes de la Unión Europea. Es un proyecto de más de 9 millones de euros, donde estamos ayudando a que toda la cadena del sector agroalimentario sepa manejar mejor los datos para tomar mejores decisiones, ¿no? E intentar acortar también las cadenas agroalimentarias, todos los intermediarios que hay. En nuestro caso, en Mallorca, estamos trabajando con las DEOs del vino y con las cooperativas de segundo nivel, donde estamos intentando que conozcan los datos, donde hemos realizado unos mapas de localización de las bodegas y estamos ayudando también a que las bodegas puedan vender pues mejor sus productos, generando sinergias con el ámbito del turismo. Este proyecto es un proyecto que también está en el mundo agro. Estamos trabajando con las cooperativas de la naranja, el aceite y también de la patata, donde estamos detectando plagas gracias al uso de drones, diferentes tipologías de drones, diferentes tamaños, drones en enjambre, y estamos utilizando todas esas imágenes también para ayudar a que la universidad y toda esa investigación pues pueda mejorar la prevención de plagas. En este proyecto estamos trabajando con Plátano de Canarias, ayudando
a una mejor gestión del agua, porque el plátano es una planta que consume muchísima agua y lo que estamos intentando es que sean más eficientes, pero luego también ayuda a incrementar la digitalización del sector. Cambiando de tipología de proyecto, dentro de Horizonte, estamos siempre en Horizonte Europa para que veáis que hay diferentes tipos de proyectos. Aquí hemos estado trabajando con hoteles, intentando que los hoteles sean cada vez más digitales, pero que les ayude a tomar esas decisiones basadas en el primer componente de privacidad, porque los hoteles se recogen muchísimos datos, esos datos tienen una componente de datos personales, pero también es muy interesante entender cuáles son las preferencias de los turistas dentro de esos hoteles, cómo se comportan también en cuanto a la sostenibilidad, cuánta agua consumen, si dejan las ventanas abiertas con el aire acondicionado encendido, si dejan las luces encendidas, etcétera, etcétera, para poder ayudar a que los hoteles sean más eficientes energéticamente, en gestión de agua, en gestión de residuos, pero también que la experiencia del turista dentro del hotel pues se base más en sus preferencias. Por lo tanto, estamos trabajando con los datos de una manera no invasiva de cara al turista y siempre cumpliendo toda la normativa en tema de protección de datos. En este proyecto estamos ayudando a un municipio muy pequeño de montaña a que ese equilibrio entre el desarrollo rural del territorio y el desarrollo de actividades turísticas sostenibles puedan ayudar a que ese desarrollo de turismo sostenible en esa zona incremente ese turismo de calidad, incremente ingresos, pero también mantenga la calidad de vida del residente y la satisfacción del turista, ayudando a que esas políticas locales y europeas y esa cooperación entre todos los actores sea mayor, ¿no? Poner conjuntamente a cooperativas y productores de producto local con el turismo para incrementar también esa venta de producto local, esas visitas de turistas a zonas rurales de producción de productos locales y también pues generar nuevas experiencias. En este proyecto era un proyecto de protección, el Enigma era un proyecto en el que estamos trabajando en la protección del patrimonio cultural también, utilizando datos no solamente de sensores, sino también de observación terrestre. Por ejemplo, en este último, dentro de Horizonte Europa, para tampoco cargarnos mucho, aquí lo que quiero es daros ideas de cómo estamos trabajando con diferentes consorcios y en este proyecto, por ejemplo, lo que estamos es conocer mejor el ciclo de vida del turista. Desde que un turista tiene la idea de viajar, hacia dónde quiere viajar, qué medios de transporte va a utilizar para llegar a su viaje, cómo podemos obtener esa información como destinos para, bueno, conocer más el turista que nos llega y sobre todo luego pues ofrecer esa experiencia de viaje sin fisuras, ¿no? Donde todos los actores de la cadena de valor estén conectados y sobre todo desde un punto de vista europeo, porque como sabéis, actualmente existen muchas plataformas que ofrecen datos, que ofrecen información a los turistas que visitan Europa, pero son plataformas que no están en Europa y lo que estamos intentando también es que con estos proyectos, con tecnología Made in Europe, podamos ayudar a las empresas del sector, que sean empresas europeas, empresas locales, las que puedan contribuir a formar parte de esa experiencia, generar economía local para que, bueno, pues al final eso redunde en un mayor beneficio para el destino. Otro tipo de programas dentro de estos proyectos europeos es el programa Digital Europe. También, como veis, tiene 9,2 billones de euros. Tiene una parte muy importante en la parte digital, ¿no? Donde veis ahí que están hablando de inteligencia artificial, ciberseguridad, computadores de alta resolución, también transformación digital, interoperabilidad, pero también estamos hablando de habilidades, ¿no? Y aquí os quería presentar un proyecto que coordinamos nosotros, ¿no? Cuando coordinas, y eso es algo que yo os quería hacer también un poco reflexionar. Cuando estamos presentando proyectos europeos, esa entidad que decide coordinar es la que asume toda la responsabilidad técnica, jurídica, financiera delante de la Comisión Europea. Eso significa que cuando nosotros optamos por ser los coordinadores
de este proyecto, identificamos la convocatoria. Las convocatorias de la Unión Europea se publican en una página web que os pondré al final para que la tengáis de referencia, pero luego también existen los programas de trabajo que a través del ministerio muchas veces nos ayudan a avanzar los borradores para poder entender qué tipos de proyectos va a sacar la Unión Europea. Y eso es fundamental para entender y poder prepararnos con cierta antelación. Pero también tenemos que decir que, al contrario de lo que ocurre con muchas convocatorias en España, que las convocatorias salen tarde, pero luego nos dan periodos de tiempo muy cortos para presentar buenas propuestas. Normalmente en la Unión Europea tenemos periodos de hasta 6, 8 meses para poder presentar correctamente las propuestas, poder preparar esos consorcios internacionales de diferentes entidades de toda la Unión Europea, públicas, privadas, grandes empresas, pequeñas, academias, centros de investigación, hacerlos llegar a ese acuerdo de trabajo conjunto donde definimos un objetivo común y donde, si en el caso de aprobación vamos a estar trabajando conjuntamente durante 3 años para implementar ese objetivo. En este caso, este es uno de los proyectos más importantes de turismo y datos de la Unión Europea. Para nosotros es un honor ser los coordinadores. Estamos coordinando un consorcio de 43 partners de 13 países diferentes, donde también hemos incluido ministerios, donde está el Ministerio de Italia, de Grecia, Portugal y Austria, donde tenemos además la colaboración de otras entidades. Habéis oído hablar de espacios de datos. En España tenemos a Segitur, que está impulsando todos los espacios de datos con la PIA, ¿no? Y luego tiene la plataforma inteligente de destinos, la PIT, que seguramente muchos de vosotros la conocéis. Bueno, pues la PIA va a tener que adaptarse a todo lo que establezcamos en este gran proyecto marco que va a desplegar el Espacio Europeo de Datos de Turismo, estableciendo cuáles van a ser las reglas técnicas y de gobernanza en cómo los espacios europeos de datos de turismo tienen que implementarse. En este consorcio, además, lo que hemos decidido es poner en marcha 5 pilotos. Uno de los pilotos es un corredor que hemos establecido entre Canarias, Andalucía y Baleares, donde estamos trabajando todo el ámbito de destinos turísticos maduros, cómo podemos hacerlos más competitivos, más sostenibles. Pero luego tenemos en París toda la parte de turismo MAIS, de congresos y conferencias, en Grecia de turismo relacionado con el patrimonio cultural, en la frontera entre Austria y Eslovenia, porque ya sabéis que los turistas no entienden de fronteras, ellos vienen a Europa y por lo tanto le da igual si está pasando de un país a otro o de un municipio a otro, ellos quieren que su experiencia turística no tenga ninguna fisura y que puedan recibir los mismos servicios en un sitio y en otro. Y también un piloto muy especial donde estamos trabajando con las pequeñas y medianas empresas. Es un proyecto, en este caso el Digital Europe, está cofinanciado al 50%. Eso significa que la Unión Europea pone el 50% y el otro 50% tiene que provenir del presupuesto de cada uno de los partners. Pero bueno, es una convocatoria también muy interesante. Otro tipo de proyectos, y ahora voy a ir, porque bueno, me quedan 15 minutos y me gustaría contaros también los diferentes tipos de proyectos en los que podríais presentar propuestas. Bueno, pues uno de ellos es el programa LIFE. El programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión Europea que está dedicado de manera totalmente exclusiva al medio ambiente. Dentro del LIFE hay diferentes tipos de proyectos y están más relacionados con el tema de naturaleza y biodiversidad. Por ejemplo, si hay alguna especie autóctona, tanto animal como vegetal, que queráis proteger. Por ejemplo, en Baleares tuvimos un live donde estuvimos protegiendo pues una ranita muy pequeñita que se llama ferreret. Entonces, a través de un live se estuvo analizando, bueno, pues todo el ecosistema, las necesidades, pues para evitar que estas especies autóctonas desaparezcan. También estamos trabajando en economía circular y calidad de vida, mitigación y adaptación al cambio climático y transición
a la energía limpia. Bueno, ahí tenéis un calendario que es antiguo, no me he acordado de actualizarlo, pero os lo puedo actualizar cuando os dé la presentación. Uno de también, no penséis solamente en tierra. Por ejemplo, uno de los proyectos que se está trabajando mucho en Baleares es un proyecto que se ha aprobado y que ha sido de larga duración, ha tenido muchísimo impacto, ha sido el LIFE Posidonia. Se está trabajando para proteger las praderas de Posidonia. Por lo tanto, cualquier otro proyecto que tengáis en el ámbito de economía circular, si queréis promover esa energía limpia en vuestros destinos, eso sería también muy importante. La cofinanciación de este tipo de proyectos es del 60%. El 40% se tiene que aportar por parte de la administración y bueno, pues son proyectos bastante grandes donde además en estos proyectos no se exige una gran cantidad de socios internacionales. Basta que una administración tenga la idea y muchas veces se pide que haya uno o dos socios internacionales únicamente para hacer esa transferencia de conocimiento de un país a otro y que realmente los resultados de ese proyecto pues no se queden a nivel local, sino que realmente se distribuyan a nivel de toda la Unión Europea. Existe otro tipo de proyectos que vienen de otra dirección general de la Unión Europea, que es la DG ECO, ¿no? De ayuda humanitaria, donde aquí se han activado diferentes tipos de proyectos y convocatorias para toda la parte de prevención, preparación y respuesta ante cualquier tipo de desastre. Sabéis que, bueno, pues en estos momentos donde habéis visto que por efectos del cambio climático y, bueno, por desgracia, en Valencia, pues lo habéis vivido de manera directa, es importante prepararse y trabajar conjuntamente y generar también esas medidas, esos planes y trabajar también en simulacros o empezar a identificar cuáles podrían ser esas herramientas tecnológicas, esa sensorización que nos podría ayudar a que esas incidencias, esas gestiones de crisis pues fueran pues mucho más rápidas, que las alertas funcionasen de una manera pues más activa y realmente pues se avisase con tiempo a toda la población, ¿no? Nosotros hemos estado participando durante varios años en diferentes convocatorias. Os pongo aquí como ejemplo cuatro de los proyectos en los cuales hemos estado trabajando. El Levita era un proyecto que era para ayudar a la toma de decisiones de bomberos, UME, cuerpos de seguridad, protección civil, cuando había que empezar la evacuación. Sabéis que ese problema de tomar la decisión de cuándo hay que evacuar a la gente de sus casas, pues siempre es problemático. La gente no quiere abandonar sus casas. Tenemos que saber en qué momento se debe tomar esa decisión sin poner en riesgo a las personas, pero luego también cuando estábamos trabajando en este proyecto nos dimos cuenta que sobre todo en destinos turísticos no sabemos dónde está localizada la gente. No sabemos cuánta gente hay en las casas y muchas veces no sabemos si esas casas están habitadas, son alojamientos turísticos, son segundas residencias. Entonces, bueno, pues ese tipo de proyectos nos puede ayudar también a prevenir y a poder tener esa información para que en el momento en que surja una de estas incidencias poder tomar las decisiones que correspondan. Luego estuvimos trabajando en el ámbito de olas de calor, bueno, pues cada vez más frecuentes, sobre todo en los países del sur del Mediterráneo, y ver también cómo podíamos informar a los turistas, sobre todo, bueno, pues cuando nos vienen turistas del norte de África, del norte de Europa, perdonad, del norte de Europa con temperaturas de a lo mejor 1, 2, 5 grados y vienen a nuestro destino y estamos ya a 25 o 30 grados. Hay una diferencia corporal importante. Si siguen realizando su misma actividad, eso puede afectarles. Entonces, ¿cómo podemos también informarles? El tema de las inundaciones, ¿no? También era un tema también para tomar esa decisión en el ámbito de la evacuación. Parte del desarrollo de este proyecto lo hemos seguido trabajando con la Universidad de las Islas Baleares y de hecho hay un grupo de investigación que lo ha seguido mejorando y se ha utilizado, por desgracia, en una de las inundaciones que tuvimos en Sant Llorenç, que tuvimos una torrentada donde desgraciadamente también
hubo 5 muertos. Entonces, eso hay que seguir trabajando y mejorando todos los sistemas. Y luego otro con olas de calor y olas de frío, porque estuvimos trabajando en esos proyectos, como os digo, estamos trabajando con diferentes países de la Unión Europea y uno de nuestros partners estaba en el norte de Finlandia y por lo tanto a ellos lo que les interesaban eran las olas de frío. Una convocatoria que sería muy interesante también que conocieseis y que está abierta y bueno, pues la Generalitat, Invatur también están ahora colaborando para presentar una propuesta, es COSME. COSME ha sido durante muchos años el proyecto para las pequeñas y medianas empresas. Con cada periodo de programación ha ido evolucionando. Este es uno de los proyectos que están aprobados ahora mismo, que nosotros también pues somos partners. En el COSME se trabaja muchísimo la parte del turismo sostenible. ¿Cómo podemos ayudar, sobre todo a esa parte más frágil de la cadena de valor del sector turístico, que son las pymes y las micropymes, a que estén cada vez más digitalizadas, a que puedan beneficiarse de esa digitalización, pero también de la sostenibilidad para poder ofrecer también productos cada vez más competitivos? En esta convocatoria hay un elemento interesante que también lo podemos encontrar a veces en algún horizonte Europa y es lo que se llama financiación en cascada. ¿Qué es la financiación en cascada? La Unión Europea nos da un presupuesto, nos da, bueno, pues en este caso creo casi 3 millones de euros. De ese presupuesto nos dice que el 50% tiene que destinarse a convocatorias públicas de ayudas dirigidas a empresas de nuestro territorio, ¿no? Entonces, esto es y muy interesante porque primero, nosotros ya hemos definido a nivel de proyecto cuáles son las iniciativas, cuáles son los objetivos, qué tipo de acciones queremos poner en marcha, pero luego podemos abrir una convocatoria pública donde las pymes, y especialmente si sois administración pública, la Unión Europea os permite que restrinjáis la convocatoria únicamente a pymes de vuestro territorio. En este caso, en el Fénix, nosotros hicimos una convocatoria pública como entidad basada en Baleares para toda España, excepto Cataluña, porque la Generalitat de Cataluña es uno de nuestros socios y su convocatoria pública estaba dirigida únicamente a empresas catalanas. Eso significa que, bueno, pues que se va a dar subvención a un número determinado de empresas de hasta 25.000 euros para que esas empresas, con nuestro apoyo, puedan desarrollar proyectos que estén relacionados con turismo sostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tipo de convocatoria que es muy interesante. Los proyectos que se aprueban, todos ellos tienen esta parte de financiación en cascada y, como os digo, bueno, pues la convocatoria está abierta ahora, cierra dentro de 5 días y estamos presentando pues nuevas propuestas conjuntamente con la Generalitat. Eh, unas convocatorias que son muy interesantes son las acciones preparatorias, ¿no? Las PPPs vienen de las preparatory actions, ¿no? Estas convocatorias provienen de una necesidad que ha identificado el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, sabéis que, bueno, pues no es el legislativo de la Unión Europea, tiene ese procedimiento de codecisión conjuntamente con el Consejo, pero el Parlamento Europeo puede impulsar diferentes propuestas que luego la Comisión Europea tiene que hacer suyas y tiene que lanzar una convocatoria. En este caso, lanzó esta propuesta y gracias a esta propuesta, pues en eSolution somos los coordinadores. Es un proyecto más pequeño en el número de socios. Como os comentaba, en Deploy Tour, en el Espacio Europeo de Datos de Turismo, estamos coordinando a 43 entidades. Aquí somos 8. El presupuesto también es más pequeño. Allí estábamos hablando de 16 millones de euros. Aquí estamos hablando de 3 millones y medio. Y aquí lo que se ha creado es el Centro Europeo de Competencias para la Gestión de Datos en Destinos Turísticos Inteligentes. Hicimos una convocatoria con una distribución geográfica que nos exigía la Comisión Europea. Uno de ellos es el Ayuntamiento de Valencia, por lo tanto, muy orgullosos de tenerlos dentro de este grupo que ha sido seleccionado.
Y como en todos los proyectos, pues debemos que ser conscientes de que no podemos solventar todos los problemas que existen en un sector, aquí lo hemos dividido en 4 tipos de proyectos, que es redistribución de los flujos turísticos, ese equilibrio entre turista y residente, el cambio climático y también para aquellos destinos que queréis desarrollar nuevos productos turísticos, cómo ayudaros siempre desde la perspectiva de los datos. De hecho, si os interesa toda esta parte de gestión de datos, y yo sé que con el Invatur pues tenéis un gran apoyo, pero estamos trabajando en otro proyecto que también coordinamos nosotros, que se llama Facilitate. Si queréis participar en este proyecto, es un proyecto que ya está en marcha, pero podéis formar parte de la comunidad y al formar parte de la comunidad os podemos ofrecer toda la parte de formación sobre esas estrategias basadas en datos. Os podemos ofrecer también esa información sobre lo que es un data space y cómo ponerlo en marcha, un espacio de datos. Os podemos ofrecer también el acceso a esos dashboards para aquellos de vosotros que no tengáis dashboards, para con datos que tengáis, cómo queréis visualizarlos y ayudaros a que aprendáis y que mejoréis vuestras habilidades en gestión de datos, y eso lo hacemos de manera conjunta con diferentes entidades. Entonces, además, en esta convocatoria, la Unión Europea nos ha exigido organizar 20 acciones de formación presenciales y todo el resto online. Las presenciales, pues a lo mejor si os interesa, se puede llegar a un acuerdo con Invatur y organizar una de ellas también para dirigida a vosotros. Para que veáis también otro tipo de proyectos, supongo que muchos de vosotros habéis oído hablar de Erasmus. Los proyectos Erasmus eran proyectos que anteriormente estaban dedicados únicamente a la movilidad de estudiantes. De hecho, el programa Erasmus es conocido como el programa que ha generado más ciudadanos europeos, pero el programa Erasmus, ahora con el Erasmus Plus, ha ido evolucionando y actualmente tiene diferentes tipologías de convocatorias. Una de ellas, que son las acciones estratégicas, permite implementar otro tipo de actuaciones. Aquí el líder es también una entidad italiana, estamos trabajando con entidades de Chequia, de Eslovenia, de Albania. De hecho, bueno, pues mis compañeros la semana que viene tienen reunión en Albania conjuntamente con la Comisión Europea, y aquí también se está promoviendo ese turismo rural gracias al uso de datos. Identificar cuáles son las necesidades de los actores de la cadena de valor de las zonas rurales, para ver cómo se les puede ayudar en esa formación, en ese acompañamiento, en esa mentorización, para acercarles todas estas herramientas digitales que existen, pero que muchas veces pues es complicado tener acceso. Bueno, os he querido dar esta visión con ejemplos muy claros de diferentes tipologías de proyectos, también porque sé que, bueno, pues vais a tener estas transparencias bueno, pues así por lo menos conocéis las diferentes tipologías de convocatorias que existen a nivel de Unión Europea. Pero también quería comentaros cuáles son los procesos de solicitud. Em, Tenemos que entender, en primer lugar, que muchas de las convocatorias que os he comentado tienen su propia plataforma. Normalmente la Comisión Europea tiene una cierta tendencia a que todas esas plataformas se unifiquen en una, que os voy a poner en la próxima transparencia, pero debéis entender primero dónde hay que presentar cada una de esas propuestas, ¿no? Cuando identificáis cada uno de los programas porque os ha parecido interesante, en esos programas te va a poner exactamente, bueno, cuáles son los tipos de convocatorias que están abiertas, con el tipo de proyectos que se pueden presentar, los plazos para presentar esas convocatorias, y luego cuáles son los requisitos, ¿no?, que hay que seguir para presentar esas convocatorias. Normalmente el papel ha desaparecido, pero no siempre. En algunas de ellas se exige todavía firma digital, por lo tanto, por favor, tener actualizada vuestra firma digital. Tener muy en cuenta, y vosotros sois administración pública, vosotros sabéis lo importante que son los plazos.
Si el plazo de un proyecto a través de la Comisión Europea, de esos proyectos que os he explicado, acaba el 20 de mayo a las 12 de la mañana o a las 5 de la tarde, que es normalmente los plazos que dan, ese es el último minuto en el cual se pueden presentar esas propuestas. Hay plataformas de la Comisión Europea que funcionan perfectamente y que te permiten presentar y representar el proyecto todas las veces que se quieran hasta el último minuto en el que ese plazo esté abierto. Hay otras que mucha gente, bueno, pues espera hasta el último minuto para presentar el proyecto y resulta que la plataforma ha dejado de funcionar, se ha saturado, el navegador que tenemos no acepta esa plataforma, sobre todo los que no podáis disponer en vuestros ordenadores de todos los navegadores que existen, que es importantísimo tener disponibles todos los que podáis, porque hay plataformas que funcionan mejor en uno que en otro. Y luego también hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones para presentar esos proyectos. Normalmente, cuando estamos hablando de programas de Horizonte Europa o Digital Europe, estamos hablando de proyectos que no pueden superar, en algunos casos, las 50 páginas y en otros casos las 70 páginas. La Unión Europea, en el momento en el que empieza la evaluación de las propuestas, si habéis presentado una propuesta de 75 páginas y el límite máximo eran 70, directamente con los sistemas informáticos que disponen, se borran las 5 últimas páginas. Por lo tanto, si habéis puesto cosas importantes en esas últimas 5 páginas, no se van a poder evaluar. Eso es importante porque después de trabajar muchísimo, ¿no? Si habéis dedicado 3, 4, 5 meses a preparar una buena propuesta, toda la documentación, enviar todos los currículums en los formatos que normalmente se piden en Europass, enviar toda la documentación administrativa que se os piden para luego, pues bueno, pues fracasar en la parte de presentación, pues bueno, pues eso puede doler muchísimo y yo lo que recomiendo siempre es cuando nos ponen un plazo de propuesta, decir siempre una semana antes para tener todo perfectamente preparado y que esos formalismos que exige la Comisión Europea los podamos revisar con tiempo, ¿no? La Unión Europea lo que nos va a exigir son notas cada vez más altas. Como habéis visto, los porcentajes de subvención que existen a nivel de Unión Europea son cada vez más altos, sobre todo la administración, vosotros tenéis un 100%. Entonces, bueno, pues son cantidades que son muy interesantes, pero ese 100% también se aplica en diferentes proyectos para las empresas. Por lo tanto, como os podéis imaginar, cada vez más hay más empresas, hay más entidades, hay más universidades que están acudiendo directamente a este tipo de proyectos para poder tener ese acceso a ese tipo de subvención al 100% para poder implementar sus proyectos. Por lo tanto, los ratios de aprobación de proyectos, pues, bueno, pues son cada vez más complicados. Podemos decir, y bueno, trabajando con el CEDETI, que sabéis que es el organismo que del Ministerio que actúa como punto nacional de contacto si tenemos dudas con cualquier convocatoria, nos dice siempre que España es uno de los países que tiene más retorno a través de ese tipo de proyectos, porque cada vez hay más entidades españolas que están presentando propuestas y bueno, de manera también exitosa, ¿no? Habéis visto algunos de los proyectos en los que estamos trabajando nosotros y al final somos una pyme localizada en Mallorca que, bueno, pues tenemos esta manera de este éxito en la ejecución de estos proyectos, ¿no? Y como os digo, también es importante no solamente ejecutarlos correctamente, conseguir el dinero, ejecutarlo correctamente, sino justificarlo correctamente, porque las auditorías de la Comisión Europea llegan y los auditores de la Comisión Europea, bueno, tienen que estar inscritos en el registro oficial de auditores, pero sobre todo pueden venir de cualquier país de la Unión Europea e incluso de cualquier país que tenga convenio con la Unión Europea. Nosotros recientemente hemos tenido una auditoría con unos auditores que nos han venido de Reino Unido. Por lo tanto, hay que estar preparados, hay que tener toda la documentación perfectamente conservada y esa documentación tiene que conservarse hasta 5 años después
del día que recibáis que la fecha de finalización oficial del proyecto. No la fecha en la que vosotros finalicéis el proyecto, sino la fecha en la que la Comisión Europea os diga que ese proyecto se da por finalizado una vez que haya evaluado todos los documentos finales que se hayan entregado. Esta página es fundamental, es la página donde podéis sacar el número PIC. El número PIC es el número de participantes en propuestas europeas. Es el número que la Comisión Europea está empezando a exigir en la mayoría de los proyectos que os he presentado, porque únicamente poniendo ese número, como si fuera nuestro NIF o nuestro DNI, ya sale toda la información administrativa de nuestra entidad sin necesidad de tener que volver a rellenar todos esos datos. Pero además la Comisión Europea le pide al Estado miembro que confirme y valide si esa entidad tiene viabilidad financiera para poder participar en proyectos europeos. Hay que empezar a pedir ese número PIC lo antes posible. Como sois administración pública, os recomiendo que la persona que esté a la cabeza y que sea la responsable de la gestión de ese número PIC no sea un cargo político, porque bueno, pues cada 4 años se puede producir un cambio. Por lo tanto, nosotros siempre recomendamos que sea un alto funcionario del ayuntamiento el que pueda gestionar ese número para que, bueno, pues realice esa validación y que cuando se haga alguna pregunta a través de ese número, pues haya una persona detrás que permanezca dentro de la entidad. Esta página también es muy interesante porque aquí vais a poder encontrar todas las convocatorias, todas las licitaciones, ver resultados de proyectos, tiene unos filtros para si os interesa conocer qué tipos de proyectos se han aprobado en otras convocatorias, para que os podáis inspirar, para poder ver qué tipologías de proyectos se han presentado. Bueno, y es una página que realmente debéis tener en vuestro escritorio a la hora de participar en proyectos para poder estar, bueno, pues muy al día de lo que está sucediendo a nivel de Unión Europea. Para todos aquellos que os interese también el turismo, tengo que decir que la Comisión Europea ha puesto en marcha una página web, la nueva Plataforma Europea de Turismo, donde ha nacido con la intención de que todas aquellas entidades que estéis interesadas en el ámbito del turismo os podáis registrar allí y podáis obtener toda la información de todo aquello que se está realizando en el ámbito del turismo a nivel de toda la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que también es muy importante que estéis informados y que sepáis todas estas iniciativas que está lanzando la Comisión Europea, porque son fuentes de información a nivel legislativo, a nivel de iniciativas, a nivel de tendencias, a nivel de proyectos, a nivel de convocatorias que os pueden servir y os pueden ser muy útiles en vuestro día a día. Como recomendación, bueno, pues lo primero es no os presentéis a proyectos europeos como coordinadores si no habéis presentado proyectos anteriormente. Yo siempre recomiendo tener unos cuantos años de experiencia participando en diferentes consorcios, aprendiendo a colaborar con otras entidades, aprendiendo cuáles son los procedimientos de gestión de un proyecto, de justificación, de ejecución, cómo hay que entregar todas las partes técnicas, las verificaciones de todo aquello que se ha realizado dentro del marco con fondos. Al final no dejamos de estar trabajando con fondos públicos y entonces tenemos que exigir una rigurosidad también muy importante a nivel interno cuando estamos trabajando y estamos justificando todos los fondos que estamos haciendo. Pero también no os desaniméis por el hecho de que las convocatorias estén en inglés, no os desaniméis por parte de esa burocracia que a lo mejor podéis haber visto a la hora de presentar proyectos. Es mucho más fácil presentar un proyecto europeo desde nuestra experiencia como empresa que cualquier convocatoria a una administración pública española, a nivel de papel, a nivel de justificación, a nivel de tiempos. La Unión Europea exige el hecho de tener a un coordinador de proyecto porque ese coordinador de proyecto es el interlocutor delante de la Comisión Europea. La Unión Europea únicamente se relaciona con esa entidad, no se relaciona con el resto del consorcio. Se firman dos tipos de contratos.
un contrato entre la comisión y esa entidad y un contrato de la entidad que actúa de coordinadora con el resto de socios, donde se establecen cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos de todas las entidades, los objetivos, cómo se tiene que gastar ese presupuesto. No tengáis miedo porque la Comisión Europea ha establecido ya esos borradores de documentos, por lo tanto, incluso cuando paséis por vuestros servicios jurídicos, no van a poder modificar nada. Son documentos que establece la Comisión Europea que ya han pasado por muchos servicios jurídicos de la Comisión, por lo tanto, es algo que debéis saber explicar a todas las personas que vayan a estar involucradas dentro de los proyectos. No me quiero alargar más porque quiero esperar a ver si tenéis alguna pregunta y, bueno, a ver si puedo responderla a vuestra disposición para lo que necesitéis. Yo estoy en Mallorca, pero mi compañero Antonio Sánchez, que está también aquí presente, está en Alicante. Por lo tanto, cualquier duda que tengáis, bueno, pues a vuestra disposición y espero que os haya sido de utilidad. Sí, muchas gracias, Dolores, por todo el recorrido que hemos hecho hoy. Y yo creo que si tuviéramos que quedarnos con una idea principal sería que la financiación europea no es solo una oportunidad principal, sino que es más bien una herramienta para impulsar transformaciones reales en los destinos, siempre que los proyectos estén bien planteados desde el inicio. Bueno, hemos visto que existen distintos programas, pues con lógicas diferentes, pero todos ellos entendemos que comparten la necesidad de definir bien el para qué, el impacto esperado y la capacidad para demostrarlo. Y antes de abrir el turno de preguntas, me gustaría felicitaros a Dolores y a N Solutions por conseguir estar presentes y por la labor tan importante que desde una pyme, como decías, pues estáis desarrollando en Europa. Y sobre todo, muchísimas gracias por compartir tanto conocimiento. Así que nada, si os parece, abrimos el turno de preguntas. Hemos recibido un montón de información, así que seguro que existen muchas dudas, muchos, a lo mejor estáis un poco abrumados pues, por todos los programas que nos habéis contado, que nos ha contado Dolores. Y nada, no habéis escrito ninguna pregunta, pero seguro que queréis comentarlas y compartirlas. Así que si queréis levantar la mano y Antonio Sí, dar paso sí, a veo las que hay una dudas. pregunta de Paco. No sé los roles que puede desempeñar las administraciones turísticas en un proyecto europeo para apoyar los proyectos europeos de los municipios turísticos. ¿Y cómo os podemos ayudar? ¿Cómo os podemos ayudar a los destinos? Con todo lo que tú nos has contado, luego nosotros como administración pues estamos un poco ahí al medio y estamos tratando de apoyar y crear cogobernanza. Entonces, pues en este contexto europeo, pues cuáles serían los roles que desempeñan un proyecto, por ejemplo, en COSME, ¿no? Que estamos trabajando ahora. Claro. Pues, Bueno, pues al final es una de las actividades que desarrollan muchas administraciones públicas porque son conscientes muchas veces que hay ayuntamientos pequeños que tienen proyectos maravillosos, pero que, bueno, pues carecen del personal necesario, de los recursos, ¿no? Entonces se les hace complicado. Entonces muchas veces las comunidades autónomas lo que hacen es participar allí y ayudan a que esos proyectos que quieren llevar a cabo los ayuntamientos, pues como en este caso ahora la definición de rutas, incluso cuando se trata de actividades que afectan a más de un municipio, esa región, esa comunidad autónoma les está representando y está ayudando a implementar el proyecto. También les ayuda también muchísimo en la parte de visibilidad, porque yo creo que muchas veces no se conoce todo lo que existe en un determinado territorio. Esto nos ha pasado muchas veces aquí en Baleares, donde, bueno, pues habéis visto que hemos presentado muchos proyectos de agricultura. Al principio, a Baleares no nos querían dejar entrar ni en proyectos de agricultura ni de desarrollo rural, porque decían que nosotros éramos destinos turísticos de sol y playa y que carecíamos de eso, ¿no? Entonces, el hecho de haber participado en estos proyectos y haber invitado, pues, ayuntamientos como los de Sóller y ayudarles a que también pues a través pues, del alcalde, sus concejales, hayan podido participar en reuniones. También hemos convocado alguna reunión de socios internacionales precisamente en ese pueblo donde además hemos invitado a la Comisión Europea, pues han podido conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo en ese territorio y además pues se han beneficiado de la visibilidad, pero también del hecho de que las actuaciones se implementasen directamente en su territorio.
Nos comentan también si puedes compartir la dirección web de la plataforma de turismo de Claro, la que has comentado. claro que De sí. todas formas, pues Ya lo he enviar hecho yo, Marta. la Ya lo he hecho yo. presentación y se puede enviar junto con ella. Ya lo he hecho yo, Marta. De compartir Vale, perfecto. el link a Ah, Facilitate. Javier, vale. Vale, pero de la plataforma de turismo, esto es para el Facilitate y luego, si queréis, la de plataforma de turismo es esta. Para participar en la plataforma de turismo, lo que tenéis que hacer es registraros, tenéis que ser un actor dentro de la Comisión Europea. Por lo tanto, tenéis que entrar en la que os he puesto en la última slide, que luego, como dice Marta, os pasaremos la presentación y tenéis que generar vuestro perfil. Tenéis que generar un perfil a nivel individual y otro perfil a nivel ayuntamiento, que por eso os decía que fuera una persona dentro del ayuntamiento, pues no lo sé, desde intervención, desde unidad de gestión económica, desde servicios jurídicos, una persona que luego pueda responder a toda la información que se pida para validar ese número, pues porque la Comisión Europea quiere estar segura de que la entidad existe, ¿no? Porque, bueno, pues al final siempre se va a pedir esa verificación porque la Comisión Europea le va a transferir el dinero en base a ese número. Es como una verificación de cualquier NIF. Esta es la plataforma que os he puesto ahora en el grupo de turismo, ¿vale? Aquí la Comisión Europea lo que está haciendo es que todo aquello que sucede en turismo a nivel de Unión Europea quiere que se concentre aquí. La que ha puesto Tony es la de Facilitate, que es este proyecto que va a generar esa comunidad. Y por lo tanto os invitamos a todos a registraros porque vamos a ofrecer esa formación de manera gratuita, pero luego también, si queréis trabajar con dashboards, os podríamos ayudar. Pues no veo que haya muchas más preguntas. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar, lo dejamos aquí, Dolores. De nuevo, mil Perfecto. gracias. A Y vosotros os gracias a todos mandaremos por... os hacemos llegar la presentación y si surgen dudas más adelante, mi compañero Tony lo tenéis ahí, o sea que para lo que necesitéis, incluso alguna reunión, ahí está. Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis un buen día y un buen fin de semana. Gracias a todos de nuevo. Hasta luego. Adiós.